El pasado martes, en un desayuno informativo en Madrid organizado por Nueva Economía Forum, Paco Núñez, arropado pues por toda la cúpula nacional del Partido Popular, entre ellos por supuesto Alberto Núñez Feijóo y la secretaria general Cuca Gamarra, pues declaraba que quiere revalidar la presidencia del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Añadía que bueno, pues que está preparado, que se siente más fuerte que nunca y con más ambición que nunca. Y para argumentar todo esto y muchas otras cosas que por supuesto le vamos a preguntar, le tenemos aquí en los estudios desde la mañana de Guadalajara y ya le damos de nuevo la bienvenida a esta casa. Muy buenos días, Paco Núñez, presidente regional de Castilla-La Mancha. Gracias por acercarse de nuevo a nuestros estudios. Muy buenos días, es un placer estar con vosotros en Radio Guadalajara. Bueno, no sé si decir qué sorpresa, porque yo creo que era, digamos, la noticia que todos sabíamos, pero esperábamos confirmación, ¿no? Sí, ciertamente no fue una sorpresa, fue una pregunta de un compañero de los medios de comunicación que tras el desayuno informativo que ofrecí en el foro de Nueva Economía Forum en Madrid, que además, como bien has indicado, fui presentado por el propio presidente nacional, por el presidente Feijóo, pues tras explicar el programa de cambio para Castilla-La Mancha, un programa de gobierno para nuestra tierra alternativo al actual modelo socialista, y en esa ronda de preguntas, uno de los periodistas, ciertamente motivado por que se ha convocado el Congreso Nacional, me preguntaba si yo aspiraba a presidir el Partido Popular en nuestra tierra de nuevo. Es algo que efectivamente no era noticia, pero de cierto modo se rubricaba el pasado martes y yo tengo la voluntad firme de ser el presidente de esta tierra, de ser el presidente de todos nuestros paisanos, de cambiar Guadalajara, de cambiar Castilla-La Mancha para aplicar una nueva política que ya está funcionando en comunidades como Madrid, como Andalucía o como Castilla y León o como Extremadura. Y lógicamente para desarrollar esa nueva política de cambio que de la mano del Partido Popular puede llegar a esta tierra y que podemos dejar a un lado las políticas socialistas, hace falta un partido fuerte, un partido unido y un partido ambicioso que además sea capaz de escuchar, sea capaz de compartir inquietudes, sea capaz de entender la singularidad de nuestro territorio, las diferencias entre distintos territorios y sin lugar a dudas ese es el partido en el que yo llevo trabajando los últimos años, del que soy actual presidente autonómico, y cuando llegue el momento de que haya un congreso tras el Congreso Nacional y cuando proceda a hacer los congresos regionales, que es una decisión que tomará la nueva Ejecutiva Nacional que salga del Congreso de julio, del Congreso Nacional de julio, pues llegará el momento de hacer el Congreso Autonómico y será, bueno, pues una piedra más, un paso más en el camino que hay que dar para que podamos, sin lugar a dudas, llegar al 2027 con ese proyecto sólido, consolidado de cambio para Castilla-La Mancha. Sí, eso le voy a decir, quedan 2 años para estas elecciones y claro, pues plantear un programa de gobierno para ofrecer a 2 años vista, tal como están las cosas de cambiantes últimamente, sería un poco aventurado, pero lo que sí me he dado cuenta es que, claro, las directrices evidentemente todas las conocemos, pero ha mencionado usted en una misma frase, yo creo que hasta 3 veces, ¿no? Lo de cambiar lo que se ha hecho hasta ahora, lo que se está haciendo todavía y que viene de la mano del actual equipo de gobierno. Es, desde su punto de vista, imprescindible este cambio. Es que es fundamental. Yo sé que a 2 años vista plantear un gobierno alternativo al actual modelo socialista de Paje puede parecer muy aventurado. Pero hay algunas cuestiones que tenemos muy claras cómo hay que desarrollarlas. Me referiré solamente a 2. El actual modelo sanitario está obsoleto. La atención primaria está saturada. Faltan facultativos en muchos pueblos. Cuando uno habla con los alcaldes de los pueblos de la zona de Molina, de la zona de Sigüenza, faltan médicos. Cuando uno va aquí al hospital de Guadalajara, por no salir de la provincia, ve que hay saturación en muchos puntos. Y muchos vecinos que nos estén escuchando llevarán meses esperando una consulta, llevarán meses esperando una prueba diagnóstica, en muchos casos llevarán más de 1 año esperando una intervención quirúrgica. Las listas de espera, solo en el área quirúrgica, con Paje, han aumentado un 14% desde que es presidente. Esto hay que cambiarlo. ¿Cuál es el primer paso para cambiarlo? Y yo aprovecho los micrófonos de Radio Guadalajara para reclamarlo una vez más. Es absolutamente fundamental que se recupere la carrera profesional sanitaria. En un lugar como Guadalajara, con un efecto frontera con Madrid tan directo, que los sanitarios de Guadalajara no tengan carrera profesional, mientras que los sanitarios de la Comunidad de Madrid sí la tengan, hace mucho más atractiva la Comunidad de Madrid que la provincia de Guadalajara para ejercer la sanidad. Además hay que recuperar el convenio sanitario con Madrid, porque la frontera no puede ser un elemento limitativo para el ciudadano. Las fronteras administrativas deben de ser
un lugar de entendimiento para los que tenemos la obligación de ejercer la política, pero no pueden ser un problema para que un ciudadano diga, no, aquí está la frontera y me tengo que dar la vuelta. Por lo tanto, hay que cambiar la gestión de la sanidad. Hoy la gestión de la sanidad del Partido Socialista es muy nociva. Hay una muy mala gestión sanitaria por parte del gobierno de Emiliano García Paje, especialmente con unas listas de espera que están desorbitadas. Y por eso hay que poner en marcha un plan de choque contra las listas de espera, y por eso hay que poner en marcha un proceso de modernización de la atención primaria, y por eso hay que recuperar la carrera profesional sanitaria, y esto es urgente. Y un segundo ejemplo, y le hablo de la fiscalidad. Y estamos en Guadalajara, pegaditos a Madrid. Nos estará escuchando algún oyente de Azuqueca de Henares. Una persona que hace la declaración de la renta en Azuqueca de Henares, que la estará haciendo ahora, con los mismos ingresos, con la misma actividad, con los mismos gastos, si vive en lugar de en Azuqueca de Henares, en Alcalá de Henares, pagaría mucho menos por la renta. Mucho menos. Porque el tramo autonómico de la renta en la Comunidad de Madrid está deflactado, lo han bajado. Mientras que el tramo autonómico de la renta en Castilla-La Mancha se aplica un modelo socialista y se sube, no se baja. ¿Cómo es posible que una persona que haga la declaración de la renta en Meco pague menos que una persona que hace la declaración de la renta en Chiloeches? No es de recibo. Y esto sucede porque, insisto, la política fiscal de Paje es socialista. Pero no solo hablo de la renta. Se sigue pagando el impuesto a la muerte en Castilla-La Mancha. Cuando aquí alguien quiere hacer una donación a un familiar o cuando hereda tras el fallecimiento de un familiar, en Castilla-La Mancha, en Guadalajara, paga el impuesto al PSOE. Mientras que en la Comunidad de Madrid no hay que pagar el impuesto de sucesiones y donaciones, no hay que pagar impuesto a la muerte. Pero no solo en Madrid, ¿eh? Ya no se paga en Andalucía, ya no se paga en Extremadura, ya no se paga en Aragón, ya no se paga en Castilla y León, ya no se paga en Murcia, ya no se paga en la Comunidad Valenciana, porque todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, todas han eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones. Pero, algún ejemplo más. Si una persona con 30, 35 años se compra un piso aquí en Guadalajara y va a pagar los impuestos, paga entre 12 y 18.000 euros más de impuestos que si se compra el mismo piso en lugar de en Guadalajara, en Torrejón. De Ardoz, evidentemente. Sí, si fuera del Rey, sí, claro, no tendría sentido. Pero en Torrejón de Ardoz paga entre 12 y 18.000 euros menos que si lo compra en Guadalajara. ¿Por qué? Porque la presidenta Díaz Ayuso ha bajado el impuesto de transmisiones patrimoniales para que los impuestos a la primera vivienda sean mucho menores. Y lo va a volver a hacer ahora. Lo va a bajar al 4%. En Castilla-La Mancha lo tenemos en el 9%. Del 4 al 9% son 5 puntos de impuesto. Entre 12 y 18.000 euros. Porque una persona joven, porque un chaval que compra un piso con 30 años aquí en Guadalajara, tiene que pagarle al gobierno de Paje entre 12 y 18.000 euros más de impuestos que un primo suyo que se lo compre en Torrejón de Ardoz, que le paga entre 12 y 18.000 euros menos a la Comunidad de Madrid. Esta es la realidad. Y esto hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque ya está siendo una realidad en otros muchos territorios y en Castilla-La Mancha también lo puede ser con el cambio en las políticas adecuadas, y ese cambio tiene que venir de la mano del Partido Popular. Entiendo que estas y otras medidas están incluidas en el paquete fiscal que, si no me equivoco, acaban ustedes de presentar. Así es, el martes en el desayuno de Nueva Economía Forum yo esbocé algunas de estas medidas que hoy le relato, y ayer en la sede del partido, tras reunirnos con el equipo económico del Partido Popular de Castilla-La Mancha, anunciamos una proposición no de ley o un debate general, una iniciativa parlamentaria que va a ir al Parlamento de Castilla-La Mancha en los próximos días, en la forma reglamentaria que proceda, como le digo, y en la que vamos a incluir estas medidas que les relataba: la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, la deflactación del tramo autonómico de la renta, la eliminación o la reducción a la mitad del impuesto de actos jurídicos documentados, la bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales desde el 9 hasta el 4%, pero también algunas otras medidas, como por ejemplo eliminar el 25% de los impuestos en la compraventa de suelo industrial o logístico para favorecer la creación de empleo, como por ejemplo ampliar el grado de consanguinidad a la hora de suceder en una empresa familiar para que no tenga que ser solamente de padres a hijos desde el punto de vista de rentabilidad fiscal, porque hay en ocasiones en que una empresa familiar la tiene que suceder un sobrino y por lo tanto no se puede gravar ese hecho porque al final acaba destruyendo la empresa, la propia fiscalidad del gobierno socialista, o eliminar algunas tasas básicas como la presentación de distintas documentaciones vinculadas con las actas de las cooperativas o con los depósitos de cuenta, que ahora están gravados con una tasa autonómica y que yo creo que hay que eliminar. Este paquete fiscal ya se está desarrollando en otras comunidades autónomas.
esta bajada generalizada de impuestos que yo ayer presentaba en sede regional en rueda de prensa y que vamos a llevar al Parlamento de Castilla-La Mancha para que se pueda debatir y, si lo considera el PSOE, aprobarlo, no es algo nuevo. Es algo que ya se está haciendo en la Comunidad de Madrid, es algo que ya se está haciendo en Extremadura, es algo que ya se está haciendo en Andalucía. Y yo me pregunto una cosa. Si Andalucía baja impuestos, crece económicamente, mejora su recaudación y por lo tanto mejora su política social, sanitaria o su política educativa. Si la Comunidad de Madrid baja impuestos, mejora su recaudación y por lo tanto mejora su capacidad de prestar política sanitaria, educativa o social. Si Extremadura acaba de bajar impuestos y está mejorando su recaudación, porque está creciendo económicamente con esa bajada de impuestos y puede mejorar su capacidad de prestar sanidad, educación o políticas sociales. Si esto ya sucede en Murcia o sucede en Castilla y León, ¿por qué en Castilla-La Mancha no va a suceder? ¿Por qué no? ¿Qué nos diferencia con Castilla y León? ¿Qué nos diferencia con Extremadura? No sería un experimento, sino que dice, bueno, es algo unas medidas que está demostrado que funcionan, ¿por qué no hacerlas funcionar aquí? Porque al bajar los impuestos, activas la economía, fortaleces tu músculo económico, tu tejido productivo, generas mucho más empleo, generan mucho más ingresos vía empleo, generan mucho más consumo porque el dinero, en lugar de estar en el gobierno, está en el bolsillo de los ciudadanos y lo dedica al consumo, y ese consumo te genera también ingresos vía IVA y por lo tanto reduces la fiscalidad en los ciudadanos, reduces la fiscalidad en la pequeña empresa, reduces la fiscalidad al autónomo, reduces la fiscalidad a la empresa familiar, activas el motor económico de la provincia y de la región, generas empleo. Con esa generación de empleo y con menos impuestos la gente tiene más capacidad de consumo, mueve mucho más el dinero y acaba recaudando más. Esto ya ha pasado, insisto, en Andalucía, en Madrid, en Extremadura, en Castilla y León, en Murcia. Pero en Castilla-La Mancha se aplica una política fiscal socialista y por eso hay que cambiar. Hay que cambiar de la fiscalidad de los impuestos del PSOE a la fiscalidad y los impuestos que cobra la presidenta Ayuso, que cobra el presidente Juanma Moreno, para que también sean los que paguen los castellano-manchegos, que hoy son los que realizan el tercer mayor esfuerzo fiscal de España. Somos los que más impuestos pagamos con relación a la renta. Y no estamos, evidentemente, en el tercer puesto de bienestar en España. No, muchísimo menos. Estamos entre los 3 últimos en el índice de desarrollo humano, según la Organización de las Naciones Unidas, de todas las regiones que hay en nuestro país. Por lo tanto, esa es la realidad que vive Castilla-La Mancha, pero yo insisto tanto en el modelo de cambio que ya está funcionando en otras autonomías y que es bueno que llegue a Castilla-La Mancha. Vamos a pasar a otro tema que nos une o nos desune, no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional, y es el del agua. Hoy viernes se cierra la conexión entre Peñas y Buendía. Llevamos meses diciendo que la buena salud de la que gozan los embalses de la cabecera del Tajo aquí en nuestra provincia, pero precisamente este tema es uno de los que desde el Partido Socialista a nivel regional se le ha reprochado a usted, diciendo que no defiende los intereses de la región. ¿Qué tendría que decir sobre todo esto? Mire, la pregunta es muy sencilla y la respuesta no lo es menos. Son 38 años de gobierno socialista en Castilla-La Mancha. Son 38 años de gestión del agua por los socialistas. Los últimos 7 años, en España, también gestión socialista de Sánchez. Y la pregunta es, ¿se ha solucionado algún problema en materia de agua o todo está peor? Pues la respuesta es muy sencilla, todo está peor. Por lo tanto, oiga, quien lleva 38 años gobernando en Castilla-La Mancha y gestionando el agua de Castilla-La Mancha, algo de responsabilidad tendrá en no haber solucionado ni un solo problema en materia de agua. El PSOE quiere hablar mucho del trasvase, y yo ahora me referiré a ello. Pero lo hace para no tener que hablar de la conexión, por ejemplo, de Alcorro-Beleña. O no hablar de las 7 cuencas hidrográficas que tiene la región. Hay problemas muy serios en materia de agua. No se han regularizado las prioritarias, no se ha actuado en la presa del Montizón en el campo de Montiel, no se ha actuado en el uso preferente de las aguas del río Alberche. Insisto, no se ha hecho la conexión entre Alcorro-Beleña. No se ha cumplido el Pacto del Agua. El Pacto del Agua, que firmamos allá por el año 2020, es un pacto que firmaron los pueblos ribereños. Yo también. De hecho, el pacto lo negoció la hoy alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, por el Partido Popular, y lo lideré y lo propuse yo. El PSOE y el gobierno de Paje no quería Pacto del Agua, pero se vio en la necesidad de participar del Pacto del Agua y no quedarse fuera. Y acabamos firmando allá por diciembre del año 20 un pacto regional por el agua, insisto, que firmé yo como representante del Partido Popular, que firmaron el resto de partidos políticos, que firmaron los pueblos ribereños, que firmaron los regantes. Yo siempre digo que si firman los pueblos ribereños y lo firman los regantes,
el propio sentido común nos hace pensar que son intereses contrapuestos, ¿verdad? Pero bueno, firmaron los colegios profesionales, firmaron las CUAs, firmaron los ayuntamientos a través de la FEN, firmaron las patronales, 41 entidades de la región firmamos el Pacto del Agua. Yo no me he movido ni un paso del Pacto Regional por el Agua. ¿Qué dice el Pacto Regional por el Agua y por lo tanto cuál es mi postura? El Pacto Regional por el Agua dice que la prioridad es de la cuenca cedente, es decir, que el primer derecho de uso del agua lo tenemos nosotros, aquí en Guadalajara y en Castilla-La Mancha. En segundo lugar, que hay que hacer una auditoría hídrica para saber cuánta agua tiene la región, porque tendremos que saber cuánta agua tenemos, no solo en el Tajo, en el resto de cuencas hidrográficas, que son 7. ¿Cuánta agua tiene la región? ¿Cuánta agua subterránea hay? ¿Cuánta agua hay en los embalses? Tercero, que hay que hacer un mapa de uso de necesidades presentes y futuras. ¿Cuánta agua va a necesitar Guadalajara y Castilla-La Mancha para sus desarrollos turísticos, industriales, agrícolas y ganaderos y urbanos en los próximos años? Y hay que decidir cuánta agua necesitamos para crecer. ¿Cuánta necesitamos? Luego veremos cómo damos cobertura a ese agua, pero tendremos que saber cuánta agua necesitamos. Y en cuarto lugar, cuando quede claro que la prioridad de la cuenca es nuestra, cuando quede claro cuánta agua tenemos, cuando quede claro cuánta agua necesitamos, y así lo dice el Pacto Regional por el Agua, solamente puede haber trasvases en caso de necesidad real y siempre que estas 3 cuestiones se cumplan. Y esa es mi postura, que es la que firmaron los pueblos ribereños y los regantes. Solo puede haber trasvases en caso de necesidad real siempre y cuando Guadalajara y Castilla-La Mancha tengan sus necesidades hídricas cubiertas tras haber analizado cuánta agua tenemos y tras haber elaborado un mapa de necesidades para saber cuánta agua necesitamos para todos los usos que tiene que desarrollar Guadalajara y Castilla-La Mancha en materia de agua. La pregunta, por lo tanto, sería: ¿por qué Emiliano García Paje y el Partido Socialista en 4 años y medio no ha llevado este Pacto Regional por el Agua a Pedro Sánchez? Yo se lo envié por carta hace unas semanas. ¿Por qué Emiliano García Paje no ha ido al Congreso de los Diputados a defender el Pacto Regional por el Agua? ¿Por qué no ha ido a decir en Madrid: esta es mi postura en materia de agua y no se puede traspasar si no se cumple todo esto? Lo que hizo Paje fue firmar un pacto con Sánchez mediante el plan de Cuenca del Tajo, en el que el agua tampoco se queda en Guadalajara. El agua ahora sigue su curso río abajo. ¿Y sabe dónde acaba el agua? El agua de Guadalajara, ¿dónde acaba? En Portugal. Y riegan los portugueses con el agua de Guadalajara. Por lo tanto, esa es la realidad que hoy tenemos. Una política socialista que se cargó el Plan Hidrológico Nacional, porque donde había un problema, el PSOE, donde había una solución, el PSOE generó un problema. Había una solución que era un Plan Hidrológico Nacional y el PSOE generó un problema, derogando el Plan Hidrológico Nacional. Y por lo tanto, lo que estamos viendo es que hay un Partido Socialista que parece que está más interesado en la guerra del agua, en los enfrentamientos del agua, que en dar soluciones a los problemas que tienen los castellano-manchegos. La realidad es que, pues, a Paje le va bien estos titulares, faltos de gestión, pero a Guadalajara y a Castilla-La Mancha le va mal. Vemos que todos los temas que le estamos preguntando los tiene usted muy claros y entiendo que, por supuesto, no está acobardado como le acusaba la diputada del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Paloma Jiménez, estar ante Génova. ¿Ha picado esta declaración de que usted va a seguir siendo presidente del Partido Popular? ¿Ha picado entre las filas del Partido Socialista de la región? Bueno, yo agradezco mucho al Partido Socialista que el martes estuvieran tan atentos al desayuno informativo. Fíjese si ha sido importante el desayuno informativo del martes en Madrid, el desayuno de Nueva Economía Forum, que hoy es viernes, y seguimos hablando del desayuno informativo del martes. Usted, que sabe mucho más de comunicación que yo, sabe que hoy en día la comunicación va tan rápido y pasan tantas cosas, y además con las nuevas formas de comunicación social todo va tan rápido que todos los temas, como decimos vulgarmente, se queman enseguida, y que el tema que das a las 9 de la mañana, a las 12 es viejo. Eso en la antigua comunicación política, los que tenemos ya algunos años, no era así. La portada de un periódico o el editorial de una radio marcaba el día o 2 días. Efectivamente. Y ahora la comunicación va muy rápida, ¿verdad? Pues fíjese que en la rapidez de la comunicación, el viernes seguimos hablando del desayuno del martes. Qué importante habrá sido el desayuno del martes. Lo cierto y verdad es que el Partido Socialista estuvo muy atento a lo que yo dije el martes en Madrid. Y yo me alegro que estén atentos a lo que digo, porque además es bueno que sepan lo que va a pasar en Castilla-La Mancha dentro de 2 años. Pero esto que yo acabo de decirle aquí en la radio, lo dije el martes en Madrid, delante del presidente Feijóo, delante de la secretaria General Cuca Gamarra, delante del alcalde de Madrid y delante de más de 220, 230 empresarios de Madrid y de Castilla-La Mancha que se dieron cita en ese desayuno económico empresarial.
Y este relato que yo le acabo de hacer en materia de agua, y lo pueden ver en el vídeo del desayuno, que es público y que además está colgado públicamente para que lo puedan visualizar, lo dije allí en Madrid. Por lo tanto, mi postura de agua es la misma siempre, la que defiendo en el Radio Guadalajara, la que defiendo en sede parlamentaria, la que defiendo en un desayuno delante del presidente Feijóo, que es un pacto regional por el agua que hay que cumplir y que además hay que abogar por el Pacto Nacional por el Agua, porque ya había un plan ideológico que se derogó y ahora hace falta un Pacto Nacional por el Agua. Pero es cierto que al PSOE parece que le ha molestado ese desayuno, le ha molestado que el Partido Popular de España tenga claro que hay que recuperar Castilla-La Mancha y que hay que cambiar en Castilla-La Mancha las políticas, y que viera pues que había un partido unido, un partido fuerte, un partido sólido, que me acompañó en Madrid el pasado martes, y sobre todo que hay un proyecto. Yo creo que el Partido Socialista está tremendamente molesto porque es consciente de que hay un proyecto alternativo para nuestra tierra, de que el cambio va a llegar a nuestra tierra y de además que el cambio va a ser positivo y de que va a haber un cambio para que la gente tenga más futuro, más esperanza, viva mejor. Y yo creo que eso es fundamental para todos también, para Guadalajara. Desde luego, muchísimas gracias, Paco Núñez, presidente regional del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Por cierto, antes de despedirle, quiero preguntarle, ¿le ha respondido el señor Emiliano García Paje a su invitación a debatir cara a cara? Bueno, pues mire, el PSOE dijo hoy, el miércoles, que los datos que yo había ofrecido en Nueva Economía Forum eran mentira. Y a mí no se me ocurrió mejor forma, y nuestra portavoz autonómica del partido, que comparecía en rueda de prensa, así lo explicó, que invitar al Partido Socialista a tener un debate entre Emiliano García Paje y yo. Además, creo que hay una televisión pública regional que es un ente perfecto para organizar un debate de estas características, ya que la pagamos entre todos, para contrastar los datos. Porque yo le puedo garantizar que cuando yo un dato tiene su fuente detrás, además está trabajado, estudiado, revisado y además contrastado porque ya se vincula con otras autonomías. Pero como no sabían qué decir, pues dijeron que era todo mentira, que es la mejor forma de decir no tengo nada que decir, y nosotros les invitamos a un debate público, y de hecho hemos remitido una carta a la televisión pública a través de nuestro representante en el ente público, pidiendo a la directora general del ente público Radio Televisión de Castilla-La Mancha que organice este debate. El portavoz del Partido Socialista aquel miércoles dijo que ellos aceptaban el debate y que Paje aceptaba el debate. ¿Has recogido el guante? Ellos dijeron que sí, que estaban dispuestos a debatir y que Paje debatía. Pues nosotros lo que hemos hecho ha sido mandarle una carta a la directora general del ente público diciéndole, oiga, si nuestra portavoz del partido en los medios de comunicación ha ofrecido un debate para contrastar datos al Partido Socialista y el portavoz del Partido Socialista ha dicho que Paje está dispuesto a debatir, pues si Paje y yo estamos dispuestos a debatir, o así al menos lo han manifestado nuestros portavoces, yo le puedo garantizar que ratifico la oferta de mi portavoz. Yo espero que Paje también ratifique la aceptación de la oferta de su portavoz. No creo que Paje ahora desautorice a su portavoz y diga, no, mi portavoz dijo que yo estaba dispuesto a debatir, pero finalmente no quiero debatir con Paco Núñez y no quiero que se haga ese debate. Yo sí ratifico lo que dijo mi portavoz. Espero que Paje también ratifique y no desautorice a su portavoz y que la televisión pública acepte el guante, organice el debate. Oye, y si no quieren, pues seguro que Radio está dispuesto a organizar el debate entre Paje y yo, pero yo entendía que el sitio... Estaríamos encantados. Con todo el cariño de Radio que sabéis que le tengo a esta casa, entendía que la televisión pública es el sitio ideal, porque para eso está un ente público que es de todos. Pero bueno, yo lo que espero es que Emiliano García Paje no desautorice a su portavoz, que acepte el debate, que contraste datos de Castilla-La Mancha, que hable de su gestión en los últimos 10 años como presidente, que yo voy a explicarle claramente cuál es el modelo de cambio posible para nuestra región y que los ciudadanos, con absoluta libertad, se hagan una composición de lugar y una gestión de ideas para saber qué futuro quieren. Si el de un Emiliano García Paje, que si se presenta a ser presidente de Castilla-La Mancha lo hace para salvarse a sí mismo, lo hace para sobrevivir, lo hace porque quiere seguir siendo una figura relevante en la política española para poder seguir hablando de Madrid y de la M30 y estas cosas que él dice, o si quieren un presidente con ambición, con ilusión, con ganas de ser el presidente de todos, con proyecto para Castilla-La Mancha, que cree en el agua, que cree en una baja fiscalidad, que cree en una buena sanidad, que cree en ayudar a los autónomos, que cree en ayudar a los agricultores, que quiere el futuro para todos los castellano-manchegos y que lo hace con trabajo y con tesón, porque tiene un proyecto para los próximos 20 años para Castilla-La Mancha. Eso es lo que hay que elegir, entre el que se presenta candidato a la Junta para salvarse a sí mismo o el que se presenta candidato a la Junta para proyectar una Castilla-La Mancha de futuro. Y eso es bueno que también que los ciudadanos lo sepan y lo escuchen. Y termino ya. No hay más que ver a Paje. Él tiene los pies en Castilla-La Mancha, pero tiene la cabeza en Madrid. Hace mucho que dejó de estar pendiente de lo que pasa aquí. Y eso es un problema para una tierra que no puede permitirse el lujo de tener un presidente a tiempo parcial.
Muchísimas gracias. Yo sí voy a atender esa oferta, esa idea que usted ha realizado, y si tanto al presidente regional Emiliano García Paje como a ustedes les apetece venir a esta casa a hacer ese debate cara a cara, estaremos encantados de recibirles. Muchísimas gracias de nuevo, Paco Núñez, presidente regional del Partido Popular, y hasta la próxima. Un placer, gracias.